es esto de los números complejos? ¿De dónde viene? ¿A quién se le ocurrió inventar los números complejos y por qué? ¿Por qué necesidad? Porque había ciertas operaciones que no tenían solución en el campo de los reales. Claro, claro. Había ecuaciones, por ejemplo, las ecuaciones de segundo orden, de esta forma, x cuadrado más un número positivo, que no tenían solución. ¿Por qué? Porque tendríamos que pasar el 1 a restar, me quedaría x cuadrado igual a menos 1, y no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé negativo. ¿Sí? O dicho de otro modo, había que sacarle la raíz cuadrada a un número negativo. ¿Sí? Entonces, si yo dijera que la solución de esta ecuación es 1 o menos 1, no lo es, ¿no? Porque si pongo 1 al cuadrado me queda 1 más 1, 2. Menos 1 al cuadrado también me queda 1 más 1, 2. Entonces, no tendría solución esta ecuación. Y entonces a alguien, investigando y probando, se le ocurrió decir, bueno, definamos un número nuevo, que no es un número real, porque como tal no existe, pero que cumpla que es igual a la raíz cuadrada de menos 1. O lo que es lo mismo, que ese número elevado al cuadrado da menos 1. Y eso es lo que se denomina la unidad imaginaria. Y es lo que da lugar a los números complejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, todo número complejo, primero aparecen los números imaginarios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo, ya dijimos entonces que la raíz cuadrada de menos 1, ¿a qué es igual? A un número imaginario. Bien, que se llama i, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Y si yo tuviera la raíz cuadrada de menos 4, ¿a qué sería igual? También un A número ver, imaginario. sí, esto es así porque i elevado al cuadrado me da menos 1, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Porque i elevado al cuadrado menos 1. La raíz cuadrada de menos 4, ¿a qué va a ser igual? 4 por i al cuadrado. 4 por i cuadrado, ¿así? 4 por No, i. A y ver, a la cuarta. i a la cuarta. ¿Por qué? ¿Qué número elevado al cuadrado me va a dar menos 4? Si fuera i elevado al cuadrado me da menos 1. Para que me dé menos 4, ¿qué tendría que tener? Un menos adelante. No, porque ya me está dando negativo. A ver, vamos a pensarlo de otro modo. Yo podría pensar esto como raíz de 4 por menos 1. Y como la raíz es distributiva, pensar que tengo la raíz de 4 por la raíz de menos 1. ¿La raíz de 4 cuánto me da? 2. 2. ¿Y la raíz de menos 1? Y. Y. ¿Puede ser que la raíz de menos 4 sea 2i?
Sí. 2i elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da? 4i. 4i cuadrado. ¿Y cuánto vale i cuadrado? Menos 1. Menos 1, o sea que me da menos 4. O sea que efectivamente 2i al cuadrado es menos 4, entonces la raíz de menos 4 es 2i. Con lo cual, esta unidad imaginaria me dejó calcular la raíz cuadrada de cualquier número negativo. Porque le saco la raíz al número positivo y lo acompaño de i. Si yo tuviera raíz de menos 16, me va a dar 4i. Raíz de menos 36 me va a dar 6i y así sucesivamente. Todos estos números, i, 2i, 3i, 4i, son números imaginarios. Lo que pasa que luego surgió el hecho de decir, ¿qué pasa cuando a un número imaginario le sumamos un número que no es imaginario? Y obtenemos una combinación que llamamos número complejo, con una parte real y una parte imaginaria. Y ahí entonces voy a enganchar con el tema de hoy, que es números complejos y su trabajo en forma binómica. ¿Por qué? Porque el número complejo se define así. Esto es un número complejo. 5 más 2i. Es un número que está formado por una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria es la que está acompañada de la unidad imaginaria i. ¿Y de dónde viene la unidad imaginaria? Y viene de definir a i como la raíz cuadrada de menos 1. O lo que es lo mismo, i cuadrado igual a menos 1. ¿Ok? ¿Qué relación hay con la raíz cuadrada de menos 4 que daba 2i? Bueno, que 2i es un número imaginario puro. Ahora, cuando un número tiene una parte imaginaria y una parte real, es un número complejo y entonces se lo define de este modo. ¿Ok? Entonces, en un número complejo siempre tenemos una parte real y una parte imaginaria. La parte real es el número real 5. La parte imaginaria, el término se llama imaginario, pero lo que se llama parte imaginaria es al número que está acompañado de la unidad imaginaria i. O sea, la parte imaginaria es 2. ¿Está bien? O sea que cuando a mí me digan, ¿cuál es la parte imaginaria de este número complejo? 2. Nunca digan 2i. ¿Sí? Porque el i está para acompañar, para decir que esa es la parte imaginaria. ¿Está bien? ¿Por qué se llama forma binómica a esto? Porque posee dos términos. Claro, ¿qué es un binomio? Un binomio es una suma donde hay dos términos. ¿Sí? ¿Se acuerdan el cuadrado de binomio? Las potencias de binomios que vimos con la fórmula de Newton. ¿Sí? Y esta forma del número complejo siempre va a tener dos términos. Uno va a ser la parte real y otro va a ser la parte imaginaria. ¿Sí? 5 más 2i. Por ejemplo, a ver si me quedó un ejemplo que había escrito ahí. No. No importa. Los números complejos se suelen anotar con la letra Z. Si yo digo Z igual a 3 más 2 más 4i, ¿eso es un número complejo? Sí, porque tenés un término
que acompaña la I. Claro, tengo acá la unidad imaginaria multiplicada por un número real, pero ¿está en forma binómica? No, No, porque no tiene dos términos. Entonces, pero no hay problema, yo lo puedo llevar muy fácilmente a la forma binómica. ¿Qué hago? sumo los dos términos sin la I. Claro, exacto. Que son los únicos que puedo sumar. Yo a 3 le puedo sumar el 2, sí, porque son números reales. Lo que no puedo es sumar 3 con 4i, ni 2 con 4i, porque esto es real y esto es imaginario. Entonces, hago 3 más 2, 5, más 4i, y ahora sí este número complejo está en forma binómica. Su parte real, ¿cuánto vale? 5. 5. ¿Y su parte imaginaria? 4. 4. Muy bien. Entonces, la forma binómica es la que tiene dos términos, uno que es la parte real y otro que es la parte imaginaria, y es la forma que me expone la parte real y la parte imaginaria del complejo. Lo otro que yo hice acá, ¿era un número complejo? Sí, totalmente, pero todavía no estaba en forma binómica. Pero lo puedo llevar a la forma binómica de una manera muy sencilla, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno. Para representar números complejos, al tener dos partes, una parte real y una parte imaginaria, caemos en la necesidad de que para representarlos gráficamente nos viene bien un sistema de dos ejes cartesianos, donde en un eje, que es el eje horizontal, vamos a representar la parte real del número complejo, en otro eje, que es el eje vertical, vamos a representar la parte imaginaria, y entonces, el número complejo Z1, que es 5 más 2i, ¿cómo está dibujado acá? Cuéntenme ustedes. ¿Qué les parece? Cuenta 5 unidades en el eje real y 2 en el imaginario, que sería el vertical. Exacto, muy bien. Represento la parte real en el eje real, que es el horizontal, el de abscisas, en este caso 5, ahí. Represento la parte imaginaria en el eje imaginario, que es el vertical, 2. Uno esos dos valores mediante rectas horizontales y verticales para obtener este puntito, que cuando trabajamos con puntos en el plano, este sería el puntito 5, 2. Y entonces, el segmento orientado que va desde el origen hasta el puntito 5, 2, es lo que me representa gráficamente al número complejo con 5 unidades en su parte real y 2 unidades en su parte imaginaria. Entonces los números complejos siempre los vamos a representar como segmentos orientados, que van desde el origen de coordenada a un punto que tiene por coordenadas a su parte real y a su parte imaginaria. Cuando las dos partes, tanto real como imaginaria, son positivas, el número complejo cae en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿cómo van a ser las partes real y parte imaginaria? Real negativa, imaginaria positiva. Muy bien, perfecto. En el tercero, Los dos negativos. los dos negativos, que es el ejemplo de Z2, que está acá abajo. Y en el cuarto, ¿cómo van a ser? Real positivo e imaginario negativo. Negativo, muy bien. Esto que parece muy sencillo ahora, es importante para saber bien cuando grafiquemos en qué cuadrante del plano, ahora ya no se llama más plano real, se llama plano complejo, porque es un eje para la parte real y un eje para la parte imaginaria, es para dibujar números complejos. Bueno, ¿en qué cuadrante del plano complejo cae mi número complejo? Y a su vez, si un número complejo tiene nula su parte imaginaria, por ejemplo acá, Z3 igual a 2, ¿esto es igual a un número complejo? ¿O no? No, porque no tiene una parte acompañada del número imaginario. Bien, mira.
0i. ¿Y ahora? ¿Es un número complejo? Sí, pero con la Sí. diferencia de que al 0 se lo llama número puro. Pará que se me están mezclando cosas. El 0 no es el número puro. El 2 es un número real puro. Es imaginario puro. Ahí está. Este sería imaginario puro. Cuando tiene parte imaginaria sola y no tiene parte real. En cambio, cuando tiene parte imaginaria nula y parte real no nula, es un real puro. Pero lo importante es que 0i no necesita figurar, entonces cada vez que tengo un número real, es un número complejo. Y entonces vemos que el conjunto de los números reales, ¿qué relación tiene con el conjunto de los números complejos? Está incluido. Es un subconjunto. Todos los números reales son a su vez números complejos con parte imaginaria nula. ¿Y esto por qué es así? Porque en la definición nadie dice que A y B no puedan valer 0. Son números reales cualesquiera. Si B vale 0, tengo números complejos que son reales puros. Y si A vale 0, tengo números imaginarios puros. ¿Bien? Y gráficamente, un número... Espera que voy a borrar un cachito. Un número real puro, ¿dónde se ubica en el gráfico? Sobre el eje real. Sobre el eje real, muy bien. Porque al tener la parte imaginaria nula, no tiene ninguna proyección sobre el eje imaginario. Entonces, va a ir sobre el eje real, por ejemplo, acá tenemos Z3, y estará ubicado a la derecha o a la izquierda según que la parte real sea positiva o negativa. Y del mismo modo, un número imaginario puro, ¿dónde se ubica? Sobre el eje imaginario. Sobre el eje imaginario. Tiene parte real nula, con lo cual no tiene proyección sobre el eje real, y estará sobre el eje imaginario. Por ejemplo, acá tenemos Z4, que es 3i, hacia arriba. Si en cambio sobre la parte imaginaria fuera negativa, fuera menos 2, el segmento estaría orientado hacia abajo. Entonces, el plano complejo es una muy buena herramienta para representar números complejos. Gráficamente, ¿no? Me refiero. Bien. ¿Podemos decir que algún número complejo de estos es más grande que otro? ¿Yo puedo decir que Z4 es más grande que Z3? ¿3i más grande que 2? Y si fuera 4 más 5i. No, 5 no. 9i. Y otro fuera 8 más 5i. ¿Puedo decir que alguno es más grande que el otro? Acá la parte real es más grande, pero acá la parte imaginaria es más chica. No hay modo de comparar a los números complejos entre sí. Lo que sí puedo ver es que el Z1, el segmento que lo representa, es más largo que Z3, y más largo que el de Z4, y también más largo que el de Z2. Entonces, como me interesa eso, el largo del segmento que representa el número complejo, eso es lo que se va a denominar módulo. El módulo de un número complejo es el largo del segmento que lo representa. Y por teorema de Pitágoras, ojo que acá tengo mal puesto, esto sería A y esto sería B. Pero sabemos que, como acá hay un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, el largo del segmento, que lo llamamos módulo de Z,
es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Bien? Entonces, si mi número complejo es 3 más 2i, su módulo va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado más, sería menos 2, pero al elevar al cuadrado es lo mismo que sea menos 2 o 2, más 2 al cuadrado. 9 más 4, 13. Raíz de 13. ¿Bien? Y ese es el módulo de un número complejo. Que aquí es igual al largo del segmento que lo representa gráficamente. Y algunas propiedades que cumple el módulo, bueno, están acá. El módulo siempre es una cantidad positiva o cuanto mucho nula, pero nunca negativa. ¿Sí? ¿Puede valer 0 el módulo? Si vale 0 el módulo, ¿qué ocurre con el número complejo? ¿Es 0? Es 0. ¿Sí? Una manera de verlo es que si el número complejo, su largo, el largo del segmento es 0 porque está acá, es un puntito. Y ese puntito es 0 de parte real y 0 de parte imaginaria. Pero el otro modo de verlo es que como el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, esto siempre se suma, no hay modo de que se reste, porque son dos cantidades elevadas al cuadrado. El único modo de que el módulo dé 0 es que esta suma dé 0. Y el único modo de que esta suma dé 0 es que esto valga 0 y esto valga 0. O sea, parte real nula y parte imaginaria nula. Por eso el único número complejo que tiene módulo 0 es el complejo nulo, 0. Que coincide con el número real 0, ¿no es cierto? ¿Bien? Bueno, y después algunas otras propiedades, como por ejemplo que el módulo de un complejo es igual al de su opuesto, y algunas desigualdades triangulares. Bueno, estas las paso de largo porque ahora me falta definir alguna cosita un poquito más adelante. Operaciones de los números complejos en forma binómica. Ahora vamos a ver cómo se hace para sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos. ¿Por qué en forma binómica? Porque en la próxima clase vamos a ver que hay otro modo de trabajar en los números complejos que ya no es en forma binómica, parte real más parte imaginaria por i, sino que es mediante otras formas que se llaman polar y trigonométrica, y ahí algunas operaciones matemáticas resultan más fáciles. ¿Bien? Pero en forma binómica, ¿cómo hago para sumar dos números complejos? ¿Cómo hago? Si yo tengo, a ver si me quedó algún ejemplo. Si yo tengo que sumar estos dos números complejos, ¿qué harían? Se suma parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Claro, exactamente. ¿Y por qué hago eso? Una primera respuesta podría ser, porque así está definido. Ah, bueno, perdón, esta es la igualdad. Porque así está definido, que cuando sumo dos números complejos, sumo la parte real y sumo la parte imaginaria. Pero si no estuviera definido así, yo cuando sumo, estoy sumando dos binomios. 8 más 2i, que es el primer número complejo, y menos 3 más 6i. Eso me da 4 términos. Y una vez que yo tengo los 4 términos, si quiero juntar términos semejantes, ¿podría juntar el 8 con el 6i? No, porque una cosa es un número real y otra cosa es un número acompañado de la unidad imaginaria. En cambio, sí puedo juntar el 8 con el menos 3, y me da 5. Y el 2i con el 6i, y me da 8i. Entonces, esto es lo natural. La suma de números complejos se define en la manera natural. Sumo parte real con parte real, que es lo que puedo sumar, y sumo parte imaginaria con parte imaginaria, que es lo que puedo sumar. ¿Está bien? Y así obtengo la suma de dos números complejos. Antes que eso me lo salteé. Dos números complejos van a ser iguales
si solo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también son iguales. O sea, si yo tengo el número complejo 4 más 2i y después tengo 2 más 4i, por más que tengan los mismos números, como la parte real de uno no es igual a la parte real del otro, esos dos números complejos no son iguales. ¿Ok? Sí, perfecto. Para que sean iguales, tienen que tener exactamente la misma parte real y la misma parte imaginaria. Bueno, esta es la operación suma, y algunas propiedades que tiene la operación suma, que son las propiedades tradicionales, que también tienen los números reales, son la propiedad asociativa, es lo mismo si hago Z1 más Z2 y el resultado le sumo Z3, que si hago Z2 más Z3 y su resultado se lo sumo a Z1. La propiedad conmutativa, es lo mismo hacer Z1 más Z2 que Z2 más Z1. La existencia del elemento neutro, que es el 0, que es un número que, sumado a cualquier número complejo, no lo modifica. Me da por resultado el mismo número complejo. ¿Sí? La existencia del opuesto, que lo llamamos menos z, que es un número complejo que sumado al mío me da el nulo, 0, y que termina siendo igual a un número complejo que tiene la misma parte real imaginaria, pero cambiadas de signo. O sea que si mi número complejo es 3 menos 2i, ¿cuál sería el opuesto? Menos z1. ¿Cuál sería? Menos 3 más 2i. Exacto. Le cambio el signo a la parte real, menos 3, y a la parte imaginaria, que es negativa, la dejo cambiándole el signo como positiva, más 2i. Si se fijan, si yo sumo z1 más su opuesto, 3 más menos 3, 0. Menos 2 más 2, 0. Y me da el nulo. Y finalmente esta propiedad, que es muy importante, que se llama propiedad de monotonía, que dice, si yo tengo una igualdad en números complejos, entonces, si le sumo a ambos miembros el mismo número complejo, la desigualdad no se altera. ¿Cuándo usaban esta propiedad ustedes en los números reales? ¿La usaron alguna vez? Cuando yo tengo esta ecuación, 2x menos 7 igual a 3. ¿Cómo la resuelven? ¿Qué hacían para despejar x? Haces un Pasa el pasaje 7. de términos, pero igualmente se podía poner, por ejemplo, el más 7 de los dos lados. Claro. Y si no, paso el menos 7 a sumar. Y queda igual. Claro, pero en realidad, lo que vos me estás diciendo es la forma correcta. Sumo en ambos miembros 7. Yo lo pongo acá para no escribir todo de vuelta, ¿no? Habría que escribir abajo. Y entonces ahora menos 7 más 7 se van, y 3 más 7 me queda 10, y me queda 2x igual a 10. Este pasaje de términos, que habitualmente lo hacemos más fácil diciendo menos 7, que está restando pasa a sumar, pero la propiedad correcta es sumar en ambos miembros 7, es la propiedad de monotonía que estamos diciendo acá para los complejos. Acá es la propiedad de monotonía para los números reales. Si en una igualdad sumo en ambos miembros la misma cantidad, la igualdad no se altera. O sea que esta propiedad tan obvia y tan sencilla, si se quiere, es recontra útil para despejar en ecuaciones, en este caso con números complejos. Bien.
Ya vimos la suma entre números complejos. Bueno, la resta es lo mismo, nada más que se van a restar las partes reales y las partes imaginarias. Y vamos al producto por un número real. Supónganse tener el número complejo A más BI y un número real K cualquiera. Bueno, la manera de multiplicar al número real K por el complejo Z es obtener otro número complejo donde la parte real es el número real por la parte real del complejo, K por A. Y la parte imaginaria es la parte imaginaria del complejo por el número real K. O sea, es muy parecido a si estuviera haciendo una propiedad distributiva. Por ejemplo, si K vale menos 5 y mi número complejo es 3 menos 2i, K por Z va a ser igual a menos 5 por 3 más 2i. Y ahí hacemos menos 5 por 3, menos 15, de parte real, y menos 5 por menos 2, 10i, o sea 10 de parte imaginaria. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? ¿Qué vimos hasta ahora? Números complejos, su definición. Su representación gráfica en el plano complejo mediante segmentos orientados. La definición del módulo del complejo como el largo de ese segmento. Y luego empezamos con operaciones en forma binómica, que es la única manera que conocemos a través de los números complejos. Ya vimos, primero, que no es una operación, pero que es una condición, la igualdad entre números complejos. Y luego vimos suma de números complejos y producto de un número complejo por un número real. Ahora lo que viene es producto de un número complejo por otro número complejo, o sea, producto entre números complejos. ¿Y a qué va a ser igual el producto entre dos números complejos? Cuéntenme. A ver, yo estoy hablando mucho hasta ahora. En realidad, ustedes tendrían que haberlo traído leído y estar contándome algunas cosas. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿cómo se hace el producto entre dos números complejos? ¿Se hace distributiva entre los dos binomios? Se hace distributivo entre los dos binomios, muy bien. Yo acá tengo el primer binomio, es el primer número complejo, A más BI. El otro es el segundo número complejo. Y acá lo que tenemos no es otra cosa que el resultado de hacer este por el primero. Ahí tengo A por C. Después, este por el segundo, A por D por I. Sería este. Después, este por el primero, B por C por I. Y finalmente, este por el segundo, me queda B por D por I cuadrado. El resultado es la suma de 4 términos. ¿Y esos términos cómo son? ¿Son reales? ¿Son imaginarios? ¿Puedo sumar alguno entre sí? ¿Qué dicen? A ver, el primero, A por C, ¿qué es? Real. Real. El segundo, A por D por I, Imaginario. imaginario. El tercero, También imaginario. con lo cual estos dos podría sumarlos si quisiera, ¿no? Sí. En cambio, ninguno de estos dos lo puedo sumar con el primero, Ni con el cuarto. ni con el cuarto. ¿El cuarto cómo es? Real. Real también, ¿no? A pesar de que tiene la unidad imaginaria acá. ¿Pero qué pasa? -1. Claro. I cuadrado vale -1. Entonces, ese término que cuando uno lo ve por primera vez pareciera imaginario, no es imaginario, porque I cuadrado vale -1 y me queda menos B por D.
Entonces, si asociamos los dos términos reales, este con el signo que le corresponda, y los dos términos imaginarios, nos queda esto. A por C menos B por D, como parte real, y A por D más B por C, como parte imaginaria. Y entonces el producto entre dos números complejos da por resultado otro número complejo, donde esto es la parte real y esto es la parte imaginaria. Si quiero acordármela de memoria, puedo acordármela de memoria y usarla. Entonces, por ejemplo, cuando tengo que hacer 3 menos 2i por menos 5 más 6i, hago A por C es el producto de las partes reales. Menos B por D es el producto de las partes imaginarias. Y en cambio, acá va una parte real por una parte imaginaria y la otra parte real por la otra parte imaginaria. ¿Sí? No es difícil acordársela de memoria. Las partes reales entre sí y las imaginarias entre sí cambiadas de signo van a la parte real. Y la parte real de uno con la imaginaria del otro cruzadas van a la parte imaginaria. Pero si no, porque yo hoy me lo acuerdo y capaz que el año que viene no me lo acuerdo, siempre voy a poder hacer la propiedad distributiva. Y si acá hubiera hecho la propiedad distributiva, hubiera hecho 3 por menos 5 más 3 por 6i más menos 2i por menos 5 más menos 2i por 6i. Lo que pasa es que me tengo que cuidar cuando haga menos 2i por 6i, que me aparezca ahí cuadrado, poner menos 1. Y así de sencillo es el producto entre dos números complejos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, se entiende. ¿Se entiende, No. no? Ahora es cuestión de practicar, hacer unas cuantas cuentas. ¿Sí? Acá está hecho, como les decía la segunda vez, haciendo la distributiva, me da menos 15, 18i, menos 10i y menos 12i cuadrado. Este menos 12 va a terminar siendo más 12, entonces voy a tener menos 15 más 12, menos 3. Y 18i más 10i, 28i. Lo mismo que me da con la fórmula. ¿Bien? Muy bien. El producto también tiene sus propiedades, como ser asociativa. Cuando tengo que multiplicar tres números complejos es lo mismo multiplicar los dos primeros y el resultado por el segundo, que multiplicar segundo y tercero y a ese resultado multiplicarlo por el primero. La conmutativa es lo mismo hacer Z1 por Z2 que hacer Z2 por Z1. La existencia del elemento neutro de la multiplicación, que es el 1, que multiplicado por cualquier número complejo me da el mismo número complejo. Y el inverso es un número complejo que multiplicado por el número complejo original me da 1. Es el inverso multiplicativo. Solamente tienen inverso los números complejos que no sean nulos. Lo mismo que me pasa con los números reales. ¿Cuál es el inverso de 5? ¿Un quinto? Un quinto. ¿Por qué? ¿Porque está dado vuelta nada más? No, porque si No. se realiza la multiplicación, da como resultado el número 1. Exacto. Y así se define el inverso multiplicativo. En los números reales no es más que darlo vuelta. En los números complejos no lo voy a poder dar vuelta. Voy a necesitar alguna manera de calcularlo. ¿Sí? Bueno, y esta ley, que también es de monotonía para la multiplicación, que dice que si tengo dos números complejos, si multiplico ambos miembros, perdón, si tengo una igualdad entre dos números complejos, si multiplico ambos miembros de la igualdad por otro número complejo, la igualdad no se altera. ¿Cuándo usábamos esta regla en las ecuaciones? Acá, una vez que 2x es igual a 10, ¿cómo despejo x?
Divido por 2. Divido por 2. En realidad, claro, divido por 2 ambos miembros. O multiplico por 1/2. Que es lo mismo que decir que paso el 2 a dividir, ¿no? Pero la propiedad correcta es multiplico a ambos miembros de la igualdad por el mismo número, 1/2, acá me queda x y acá me queda 5. Esta propiedad de multiplicar a ambos miembros de la igualdad es la propiedad de monotonía para el producto. Es la que me está enunciando acá, pero ahora para números complejos. Y va a ser la que me va a permitir despejar ecuaciones en números complejos. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos un poquito? bien. Bueno, perfecto. ¿Qué es el complejo conjugado de un número? ¿Leyeron? Es el mismo número complejo, pero con el signo cambiado. Bien. Entonces, en realidad no es el mismo. Es otro número complejo, pero ¿qué tiene con respecto al mío? Tiene misma parte real, pero la imaginaria tiene diferente signo. Claro, la parte imaginaria es opuesta. ¿Sí? Bien. O sea que, si el número complejo es a más bi, su conjugado es a menos bi. ¿A quién se le habrá ocurrido esto? ¿Qué buscaría la persona que definió el complejo conjugado? Fíjense un cachito una cosa. El complejo conjugado está muy relacionado con encontrar el inverso de un número complejo. El inverso de un número complejo es otro número complejo que multiplicado por el mío me dé la unidad. Y si ustedes se fijan bien, que me dé la unidad quiere decir que me da por resultado un número real. La parte imaginaria es nula. Entonces, imagínense que yo tuviera este número complejo, (8 más 2i), y quiero encontrar el inverso. O sea, quiero encontrar otro número complejo que multiplicado por él me dé la unidad. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Yo lo que podría hacer... Ahí está. Supónganse que yo no conozco ese número, entonces lo llamo C más DI, y digo, este número tendría que ser tal que cuando yo lo multiplique por Z1, me va a quedar 8 más 2i por C más DI. Usando la formulita que vimos hace un ratito, producto de las partes reales, 8 por C, menos producto de las partes imaginarias, 2 por D, más la parte real del primero por la imaginaria del segundo, 8D, más la parte imaginaria del primero por la real del segundo, 2C. Para que esto me dé 1,
es más difícil, pero por lo menos si yo quiero que me dé por resultado un número que sea real puro, ¿qué tendría que ser? ¿Qué tendría que valer 0 de acá? La parte imaginaria. La parte imaginaria, que es esto, ¿no? Ujú. Entonces, si yo tuviera libertad para elegir C y D, de modo tal de que esto valiera 0, ¿qué valor le darían a C? ¿Y qué valor le darían a D para que el resultado sea 0? Piensen, a ver, un par de valores. Cualesquiera, los que se les ocurran. Quiero un numerito acá y un numerito acá para que cuando los multiplico me den lo mismo, el mismo valor, pero de signo opuesto. Así me da 0. D igual 1 y C menos 4. Muy bien. 1 y menos 4. Perfecto. Porque así, 8 por 1, 8. 2 por menos 4, menos 8. Y me da 0. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Bien. No es el único par de valores, ¿no? Por ejemplo, podrían haber sido 1/2 y menos 2. O 1/4 y menos 1. O 2 y menos 8. Hay infinitos valores que, puestos como C y como D, me hacen que valga 0. En realidad, como 8 es el cuádruple que 2, yo necesito que este numerito sea el cuádruple que este y de signo contrario. Pero hay una manera de encontrar estos dos numeritos recontra fácil, que es la siguiente. Si yo necesito multiplicar a 8 por un número y a 2 por un número y que me den lo mismo, lo que puedo hacer es agarrar esos dos mismos números e intercambiarlos. Pongo 2 acá y pongo 8 acá. Pero ahí se suman. Entonces lo que puedo hacer es a alguno le cambio el signo. Por ejemplo, a este. C sería 8 y D sería menos 2. Entonces, ¿ven cómo el par de valores que más fácil puedo encontrar basados en 8 más 2i es los mismos números, 8 y 2, 8 elegido como C, porque tiene que venir acá, 2 elegido como D, porque tiene que venir acá, y cambiarle el signo a uno de los dos. Bueno, lo que hizo el del conjugado, dijo, bueno, hagámoslo así, 8 menos 2, y le cambio el signo al segundo, a la parte imaginaria. Y entonces, esa persona dijo, siempre que yo tenga un número complejo, si lo multiplico por otro que tenga la misma parte real y la imaginaria opuesta, la parte imaginaria me va a dar 0. Y entonces voy a obtener un número que, si bien no va a ser 1, por lo menos sé que va a ser real. En este caso va a ser 8 por 8, 64, y 2 por menos 2, 4, 68. Y basado en esa idea, y tratando de buscar que el producto diera la unidad, pero que todavía no lo logramos, es que se define al número complejo conjugado de un número complejo cualquiera como a menos bi, que cumple dos propiedades muy importantes. La segunda de ellas
es que si yo un número complejo lo multiplico por su conjugado, la parte imaginaria siempre se me va a anular y me va a dar solo real. Pero además, la parte real, o casualidad, es igual al módulo del complejo al cuadrado. Es a cuadrado más b cuadrado. Y esa es la gran virtud que tiene el complejo conjugado. El complejo conjugado de un número complejo es otro número complejo que tiene la virtud que multiplicado por él da por resultado real y es el módulo del complejo al cuadrado. Además de Yapa, también si lo sumo, me da por resultado un número real que tiene por valor el doble de la parte real del complejo. Pero esta no es tan importante, la que era importante era esta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos un ejemplo. Si z es 3 menos 2i, su conjugado va a ser 3 más 2i. Si yo hago el producto de z por su conjugado, pueden hacer toda la cuenta, o usando esta propiedad, ya pueden saber que va a ser igual al módulo al cuadrado, o sea, a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es mejor usar esa propiedad, así no corro el riesgo de, acá, en vez de que me quede un más, por un error de cuenta que me quede un menos. ¿Bien? Bueno, y esto es el complejo conjugado de un número complejo. Profe, Sí, ¿le puedo hacer un decime. comentario? En la ficha que Dale. está subida en el A24, este mismo ejercicio, el resultado es 11, está puesto. Sí, está mal, espérate. Y Ah, era una encima, duda que había. encima me lastimás con ese comentario porque este apunte lo escribí yo. Esperá, Perdón, era pero me solamente una olvidé. consulta. No. Cualquier error que detecten, bienvenido sea y avisen. Esperen, esto es así, 13. Acá. Ahí puse 11, ¿no? Sí, en ese. En este, pará, y sigue el error, porque por las dudas corríjanlo. En la página 5, ahí tiene que decir 13. Después, acá también tiene que decir 13. Te queda 3 sobre 13 y 2 sobre 13. Y esperá que hay algún lugar en donde no lo corregí. Acá. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado me quedó 11. Este fue el error, y después yo hice copiar y pegar y lo puse por todos lados. Y ahora que lo corregí acá, pero me olvidé de corregirlo acá. O sea, acá también tiene que decir 13. ¿Sí? Ah, está bien, profe, gracias. Pero está muy bien la observación. No. En cualquier error de cuentas que detecten, avisen que los corregimos. Acá me habían avisado y lo corregí, no en el de ustedes, pero ya en esta versión que tengo, pero igual la corregí mal, me olvidé de corregir este. ¿Sí? Pero está perfecto, y bueno, yo estoy usando en esta presentación los mismos ejemplos. Entonces, a cada 13, z por su complejo conjugado da 13, y hasta ahí estamos. Bueno, algunas propiedades interesantes de los conjugados es que si yo a un número complejo le saco su conjugado y a ese resultado le vuelvo a sacar el conjugado, obtengo el número complejo original. O sea, el conjugado de 3 más 2i, ¿cuánto vale? Tres menos 2, sí. 3 menos 2i, que era el número complejo original. O sea, z dos veces conjugado me da z. Y después, que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. O sea que si yo tengo que sumar dos números complejos y sacarle el conjugado, es lo mismo que le saque los conjugados primero y luego los sume. Y que el producto de dos números complejos, perdón, el conjugado del producto de números complejos es igual al producto de los complejos conjugados. ¿Está bien? O sea que el conjugado es distributivo respecto de la suma y respecto del producto. Y una de las utilidades súper importantes de los números complejos conjugados es encontrar el inverso de un número complejo. ¿Por qué? Porque pasa esto.
Fíjense. Yo sé que si a un número, yo necesito encontrar el inverso de un número complejo, ¿no? El inverso de un número complejo es otro número complejo, tal que multiplicado por él me da la identidad 1. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, sí. Muy bien. Imagínense, yo tengo que el complejo conjugado multiplicado por mi número complejo no me da 1, pero me da módulo de z al cuadrado. Lo acabamos de ver. ¿Cómo puedo usar eso para encontrar el inverso? Y bueno, si mi complejo no es nulo, su módulo es distinto de 0. Y entonces, en esta igualdad, puedo multiplicar ambos miembros por 1 sobre módulo de z al cuadrado. ¿Para qué hago eso? Para que del lado izquierdo me quede módulo de z al cuadrado dividido módulo de z al cuadrado me da 1. Perdón, del lado derecho. Y del lado izquierdo reacomodo 1 sobre módulo de z al cuadrado, lo paso acá al ladito del conjugado. Y entonces fíjense, ¿esto es un número complejo? ¿Qué les parece? Esto que acabo de pintar, entre paréntesis. Es el resultado del conjugado de z, que es un número complejo, multiplicado por 1 sobre un número real, es otro número real. Un número real por un complejo me da un número complejo. O sea, esto es un número complejo. Y es un número complejo que multiplicado por z me da la unidad. Y si yo encontré un número complejo que multiplicado por z me da la unidad, ese número complejo es lo que se llama el inverso de z. Quiere decir que el inverso de z es este número complejo. Z por 1 sobre el módulo al cuadrado, que se puede escribir muy sencillamente así, como z sobre el módulo de z al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que entonces, el inverso de un número complejo, que va a existir solamente cuando el número complejo no sea nulo, va a ser igual a el conjugado dividido el módulo al cuadrado. Fíjense, si yo tengo que el número complejo es 3 menos 2i, su módulo es raíz de 13, con lo cual su inverso va a ser el conjugado, 3 más 2i, dividido el módulo al cuadrado. Raíz de 13 al cuadrado es 13. Y me queda 3 sobre 13 más 2 sobre 13i. Si quieren verificarlo ustedes, multipliquen z por el inverso y van a verificar que efectivamente da la unidad. Con lo cual, el conjugado es una herramienta muy eficaz para calcular el inverso de un número complejo. Pero no es el conjugado solo, sino que es el conjugado dividido el módulo al cuadrado. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, y la última operación que nos queda es, bueno, acá está calculado, ¿no? -1. Ah, no, acá está calculado de otro modo. Después les hago un comentario con respecto a esto. Lo que nunca puedo hacer es decir que el inverso de z es 1/3 menos 1/2 de i, ¿no? Y este es un error muy común. Calculan el inverso de un número complejo poniendo el inverso de la parte real y el inverso de la parte imaginaria. Nada que ver, horror. Eso no da para nada, ¿no? Fíjense qué diferencia. Bien. Y entonces, lo último que nos queda es el cociente entre números complejos. ¿Sí? Para dividir números complejos, si yo tengo z1 y z2,
y Z2 es no nulo, por definición, el cociente Z1 dividido Z2 va a ser igual a Z1 multiplicado por el inverso de Z2. ¿Sí? Esto es muy parecido a lo que pasa con los números reales, ¿no? Yo puedo decir que 5 dividido 3 es igual a 5 multiplicado ¿por quién? En vez ¿Un de tercio? dividir por un tercio, muy bien. Y un tercio es el inverso multiplicativo de 3. Entonces, en vez de decir que tengo 5 dividido 3, digo que tengo 5 por el inverso de 3. Acá lo mismo, en vez de decir que tengo Z1 sobre Z2, digo que tengo Z1 por el inverso de Z2. ¿Y por qué hago esto? Y porque yo dividir entre números complejos no sé, pero sí sé calcular el inverso de un número complejo, y sí sé multiplicar números complejos. Entonces, chao, con esto es muy sencillo calcular el cociente entre números complejos, buscándole el inverso multiplicativo a Z2, que va a ser igual a ¿qué cosa? A el conjugado dividido el módulo al cuadrado, y luego multiplicarlo por Z1. ¿Bien? Pero además, surge algo que muchas veces lo usamos en números complejos, que es lo siguiente. El inverso de Z2, dijimos, es el complejo conjugado de Z2 dividido el módulo al cuadrado. Si yo hago Z2 por su conjugado, obtengo el módulo al cuadrado. Eso ya lo habíamos visto, es una de las propiedades. Con lo cual, el módulo al cuadrado lo puedo escribir como Z2 por Z2 conjugado. Y entonces toda esta expresión, fíjense, me queda Z1 por Z2 conjugado dividido Z2 por Z2 conjugado. ¿Sí? No es más que otra manera de escribir diferente lo mismo. Que todo viene de decir que el cociente era Z1 por el inverso multiplicativo de Z2. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si yo miro, acá tengo el cociente que tenía originalmente. Y acá lo que tengo es multiplicado arriba y abajo por el conjugado del denominador. Y esta es una reglita que muchas veces utilizamos. Decimos, para hacer Z1 sobre Z2, 3 menos 2i dividido menos 5 más 6i, multiplico abajo y arriba por el conjugado del denominador. ¿Por qué hago eso? Para que en el denominador no me quede parte imaginaria, me quede solamente parte real. ¿Sí? Esto que estoy haciendo acá, que es muy práctico y que lo van a hacer muchas veces a resolver ejercicios, encuentra su justificación en estas expresiones. Entonces, ¿por qué? Porque yo no sé cómo dividir si tengo una parte real y una parte imaginaria. Pero si yo logro, a través de multiplicar por el conjugado, eliminar la parte imaginaria, ahora hago todas las cuentas acá arriba. Arriba me va a dar menos 15, menos 18. No, acá me falta algo. No, menos 15 menos 12 me da menos 27. Y menos 18 más 10 me da menos 8i. Acá es la parte de la cuenta de multiplicar arriba. Todo dividido, 5 cuadrados más 6 cuadrados, que es 61. Como me quedó solamente parte real, puedo distribuirla. Y me queda menos 27 sobre 61 y menos 8 sobre 61. ¿Ok? Entonces, a menudo ustedes van a ver que vamos a decir, ¿cómo hacemos para hacer la cuenta de dividir entre dos números complejos? Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado. ¿Por el conjugado de quién? Del denominador. Y eso es lo que me dice esta fórmula. Z1 sobre Z2 es Z1 sobre Z2 multiplicados numerador y denominador por el conjugado de Z2.
Y además es muy importante recordar que acá me tiene que quedar el módulo al cuadrado de Z2. Con lo cual, si yo veo que Z2 es menos 5 más 6, yo ya sé que me va a quedar 5 cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces acá hacen la cuenta, la distributiva. Este por este, este por este, este por este y este por este. Y en el medio de toda esa distributiva, por ahí nos confundimos algún signo. Si a mí este resultado me llega a quedar 11 menos 3i son E. Pero yo tengo que saber que si multipliqué Z2 por su conjugado, no me puede dar un número complejo con parte imaginaria. Porque siempre un número complejo por su conjugado es el módulo al cuadrado. Entonces, yo acá no lo tomo como un error de cuenta nomás, lo tomo como un error de concepto. Porque digo, no se dio cuenta que no le podía dar con parte imaginaria. ¿Está bien? Entonces tengan cuidado con ese tipo de errores. A veces un error muy común es que cuando hacen 6i por menos 6i se olvidan del i cuadrado y entonces les queda negativo. Y estamos en la misma. No puede ser que resten si lo que me tiene que quedar es un módulo al cuadrado. Tienen que ser las dos cantidades sumándose. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Con esto tenemos la última operación entre complejos en forma binómica, que es el cociente. Con lo cual, hemos visto números complejos en forma binómica, su representación gráfica y las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación por un número real, multiplicación por un número complejo y división entre números complejos. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver números complejos en forma polar y en forma trigonométrica, que es otra manera de expresar a los números complejos. Se basa en tomar el ángulo que forma el segmento orientado y la distancia. Está muy relacionado con las coordenadas polares de un punto, por eso se llama forma polar. Y también está relacionado con forma trigonométrica porque intervienen el seno y el coseno. Pero vamos a ver que esa manera de representar a los números complejos tiene una ventaja muy grande cuando quiero hacer operaciones de productos, cocientes y sobre todo de potencias y raíces enésimas. ¿Sí? Con lo cual, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Es muy importante que ustedes analicen, conociendo el módulo del complejo y el ángulo, por trigonometría, yo puedo, multiplicando por el seno y por el coseno, encontrar A y B. Ahora, al revés, es un poquitito más difícil, y yo les voy a pedir que lo repasen con mucho cuidado. Si yo conozco B y A, haciendo la función inversa de la tangente, como B sobre A es la tangente de alfa, haciendo la función inversa, arcotangente, tendría que encontrar el ángulo. Pero depende mucho de qué cuadrante estoy. La función arcotangente siempre me va a dar el ángulo en el primer cuadrante. Con lo cual, según que mi número complejo esté en el primero, segundo, tercero o cuarto, deberé sumar pi o 2pi. Entonces, mírenlo bien en el apunte, porque esto no lo vamos a analizar con tanto detalle acá. Lo tienen bien explicado en el apunte. Esto en el apunte está... por aquí. ¿Sí? Fíjense que hay unos cuantos ejemplos de cómo convertir un ángulo en forma binómica, un complejo en forma binómica a forma trigonométrica polar. Y con esto vamos a avanzar en la próxima clase. ¿Ok? Bueno, Vale, ¿alguna profe. duda?